Bueno, ya tenemos 87, 88, sigue subiendo la cantidad de alumnos conectados, así que vamos a comenzar con la clase. En primer lugar, quisiera hacer la pregunta de, bueno, mejor dicho, les quiero consultar si han accedido a la encuesta que está en el aula virtual. Yo estuve mirando y no hay demasiada cantidad de alumnos que han hecho esa encuesta. Es conveniente que la hagan porque para nosotros es una herramienta importante para ver cómo nos estamos. Para nosotros y para la facultad va a ser una herramienta importante para saber cómo estamos en los aspectos de comunicación. La segunda cuestión que les quería comentar o preguntarle es si habían tenido acceso a las notas de cátedra, a la nota de cátedra que había dejado en el aula, porque es muy importante para el comienzo de hoy que ustedes hayan leído parte de esa, o lo más que hayan podido, aunque sea leerla, ¿no? Para tener conocimiento de algunos conceptos que vamos a tratar hoy. Así que, si así fue, es importante, está bueno, y vamos a poder avanzar más o menos rápido. Bueno, ya estamos con 94 alumnos, así que vamos a dar inicio a la clase de hoy. Y bueno, ustedes recordarán que primero, ¿hay alguna consulta o alguna pregunta respecto a lo que hablamos la clase anterior? Si la hay, pueden habilitar el micrófono y preguntar, y cerrarlo enseguida. Bueno, vamos entonces a comenzar. Ustedes recordarán que cuando hablamos sobre macroeconomía, habíamos dicho algo muy importante, y era que la macroeconomía, que es una de las partes en las cuales se divide el estudio de la economía o la economía, tiene tres aspectos que son en cuales se encarrila, digamos así, su accionar. Uno es la economía descriptiva, el otro es la teoría económica y el otro es la política económica. Nosotros lo que vamos a comenzar a ver hoy es uno de los aspectos de estos tres que mencionamos, que es economía descriptiva. Y es, digamos así, que la economía descriptiva, en última instancia, es como la columna vertebral del estudio y del análisis teórico posterior y de los principios de política económica que también nos brinda la macroeconomía. Y ya vamos a ver por qué eso es así. En la economía descriptiva, como bien lo dice la palabra, lo que nos permite es describir el comportamiento de la economía de un país, nos permite visualizar la estructura de funcionamiento, en el funcionamiento de la economía de ese país, nos permite también poder identificar los problemas por los cuales atraviesa, los problemas económicos y sociales, por los cuales atraviesa la economía de un país, y por lo tanto se constituye en un aspecto fundamental, digamos así, del estudio de la macroeconomía y de la economía en su conjunto. Cuando nosotros hablamos de la economía descriptiva, en primer lugar, lo que podríamos decir es que estábamos, o lo que habíamos dicho, era que nos planteábamos uno de los tres grandes problemas que estudia la macroeconomía. Y esos tres grandes problemas que estudia la macroeconomía son tanto el problema del crecimiento, que lo llamamos así genéricamente, pero obviamente cuando hablamos del problema del crecimiento estamos hablando básicamente
de los problemas del no crecimiento o las causas por las cuales se produce un crecimiento para poder mantenerlo en el tiempo. Ya vamos a ver qué significa crecimiento y qué es lo que nos importa de esta historia del crecimiento. Y al mismo tiempo nos permite poder interpretar, digamos así, los factores principales causantes del crecimiento económico de un país. Ahora, este problema del crecimiento, que estudia la economía descriptiva, está inmerso o está incluido dentro de un aspecto mucho más grande, mucho más global, en realidad. Porque cuando nosotros hablamos de la medición, por ejemplo, o el poder describir el comportamiento de la economía de un país, no es solamente la descripción a partir de un determinado o de un solo elemento, sino que va a existir, o existe, un conjunto de elementos que de alguna manera están interrelacionados entre sí y que permiten dar un panorama muy completo en la descripción de la economía que estamos estudiando. A este panorama y a esta estructura interrelacionada es lo que se le denomina cuentas nacionales. Las cuentas nacionales, que es lo que comenzamos a estudiar hoy, en realidad tuvieron, antes de esta definición de cuentas nacionales o de este nombre que se les da en la actualidad de cuentas nacionales, el nombre de, por ejemplo, que todavía se sigue utilizando, ¿no?, de contabilidad nacional. Antiguamente, al inicio, se les daba el nombre de la renta nacional. Pero básicamente lo que queremos, pero a medida que fue avanzando los estudios y fueron avanzando los diferentes, ya vamos a ver qué elementos que componen las cuentas nacionales, vamos a ver, o se ve, de que en realidad el estudio o el problema del crecimiento viene dado a través del sistema de cuentas nacionales, que así es como se denomina, por un conjunto coherente, esto ya ustedes lo habrán leído en las notas de cátedra, un conjunto coherente, sostenido, que está integrado en una determinada cantidad de cuentas macroeconómicas, que están constituidos a través de balanzas y de tablas, que a través de conceptos y definiciones homogéneas y clasificadas mediante reglas internacionalmente aceptadas, conforman este conjunto de cuentas, ya vamos a llamarlas así, que hacen a las cuentas nacionales. Entonces, lo que existe es un sistema de cuentas nacionales que está arreglado por las Naciones Unidas. O sea, el sistema de cuentas nacionales que utilizan la mayoría de los países del mundo, todos aquellos que están bajo la órbita de las Naciones Unidas, que es en la actualidad casi todos, van a estudiar, o van a confeccionar las cuentas establecidas por este sistema de cuentas nacionales. Ahora bien, antes de mencionar cuáles son las cuentas del sistema de cuentas nacionales, vamos a ver cuáles son los objetivos, los principales usos que se le da a las cuentas nacionales. Y los principales usos de las cuentas nacionales viene dado un poco con la descripción misma, casi misma, que se hace de la economía descriptiva. Porque lo primero que podemos hacer con las cuentas nacionales es seguir el comportamiento de la economía. También esto ya está en las notas de cátedra, pero lo menciono como para que ustedes refrescarlo. Efectuar análisis económicos. Fíjense que el efectuar análisis económicos es un aspecto fundamental para poder determinar o detectar los problemas que puedan existir. Formular políticas económicas. Esto lo habíamos mencionado, habíamos dicho la estrecha relación que existe entre la economía descriptiva y
la política, la teoría y la política económica, y tener, digamos así, indicadores, ya vamos a ver qué son los indicadores, de comparación internacionalmente. Esta historia de tener indicadores que se puedan comparar internacionalmente es lo que permite, o lo que nos indica, o lo que indica el sistema de cuentas nacionales, basados obviamente en Naciones Unidas, para poder comparar, digamos así, la performance, si ustedes quieren llamarla de esa manera, entre los diferentes países del mundo. En la actualidad existen, y para, digamos, a ver, para poder determinar bien el alcance que tiene el sistema de cuentas nacionales en el esquema actual, lo primero que tenemos que decir es que el sistema, como lo conocemos, principalmente en las primeras cuentas, ahora vamos a ver, sobre todo la primera de todas, nace, como ya ustedes saben y lo mencioné en la clase pasada, con el nacimiento de la macroeconomía. O sea, la economía descriptiva nace con la macroeconomía. Y habíamos dicho que la macroeconomía nace con Keynes. Antes de esto no existía todo esto que hemos hablado de los usos y el objetivo que tienen para las cuentas para poder ver el comportamiento, funcionamiento y estructura de la economía de un país, no existía. Y a partir de Keynes es cuando se comienza a estructurar este sistema que se denominó el sistema de cuentas nacionales. Ahora bien, ¿cómo es que nace este sistema de cuentas nacionales? Bueno, nace durante la Segunda Guerra Mundial. Parece mentira, pero nace, o los primeros estudios comienzan bajo la órbita de las Naciones Unidas, que en ese momento todavía no se llamaban así, Naciones Unidas, sino Unión de Naciones, que eran los aliados, en 1944. Y fueron 3 economistas los que llevaron adelante este sistema, con base en los principios de Keynes. Y estos 3 economistas, o en la teoría keynesiana, y estos 3 economistas eran Keynes, uno de ellos, el otro Meade, se escribe M-E-A-D-E, ya lo tienen ustedes en las notas, y Stone. Lo interesante de toda esta cuestión, o de esta pequeñita introducción que yo estoy haciendo, es que esto nace en 1944, cuando surge el primer sistema de cuentas nacionales, y en el 2008, fíjense ustedes la cantidad de años que transcurrieron, desde 1944 hasta el 2008, se realizaron solamente 4 revisiones del sistema. O sea, el sistema que nosotros estudiamos es el mismo que nació con Keynes, y Meade y Stone. A lo largo del tiempo se fueron haciendo revisiones, pero esas revisiones fueron más que nada para poder acomodar nuevas clasificaciones por aumentos o incrementos o por cambios en los tecnológicos, más que por metodología propia. Sí, por supuesto, algunos ajustes hubo, ¿no?, metodológicos, a partir de las nuevas teorías económicas, pero relativamente pocos. Y recién en el 2008 se hizo, o hasta el 2008 se hicieron solamente 4 de estas revisiones. La última, que es la revisión 4, es la que, digamos así, incorporó las nuevas tecnologías. En 2008 ya estábamos en el siglo XXI, y ya era necesario incorporar nuevas tecnologías, las actividades que surgían de las nuevas tecnologías, y por eso se hizo un cambio, que después, durante el transcurso de la clase, no sé si hoy llegaremos, pero
en la próxima clase sí lo vamos a hacer, vamos a ver en qué consistió, digamos así, estas nuevas actividades de alguna manera, por la clasificación de actividades que vamos a ver. En definitiva, se le debe a estos tres autores, economistas, dos de ellos premio Nobel, que no lo fue es Keynes, pues falleció antes de que se instaurara el premio Nobel de Economía, fueron los creadores del sistema de cuentas nacionales que en la actualidad está vigente. Puedo hacer una pequeña salvedad, tanto como para anecdótica, hasta el año 2001, hasta 1999, 2000, 2001, donde se produce el cambio, Europa tenía principios generales como el sistema de Naciones Unidas, pero no seguía absolutamente toda la metodología de Naciones Unidas. Sin embargo, a partir de 2001, cuando se crea la Unión Monetaria, uno de los postulados principales que se planteó la Unión Monetaria era el poder o el realizar la compatibilización de su sistema, que se llamaba Sistema Nacional Europeo, SNE, de compatibilizar el Sistema Nacional Europeo con el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas. Se trabajó desde, bueno, a lo largo de la década del 90, obviamente, y en el 2001, cuando se produce el lanzamiento de la Unión Monetaria, se produce también la compatibilización de ambos de estos sistemas, adaptándose el sistema europeo al sistema de cuentas de Naciones Unidas. Por lo tanto, en la actualidad, como les decía, no hay país que esté dentro de la órbita de las Naciones Unidas que no siga estas recomendaciones o este sistema que plantea Naciones Unidas. Quiero aclarar que antes de esto, no era que no se podían comparar los indicadores de un país como España o Francia o Alemania con Argentina, Estados Unidos o cualquier otro país que estaba bajo la órbita del sistema de cuentas de Naciones Unidas, simplemente que había que tener algunas precauciones en esa comparación. Pero los indicadores eran los mismos, nada más que existían unas pequeñas diferencias o algunas diferencias en cuanto a la metodología en que se hacían los cálculos. Ahora, en la actualidad, a partir del año 2001, ya eso fue suprimido, fue eliminado, y ya todos utilizan la misma metodología. Bueno, vamos ahora entonces a ver cuáles son las cuentas que componen el sistema de cuentas nacionales de Naciones Unidas. Las cuentas que la componen son 5. Y estas son las cuentas del Producto Ingreso y Gasto Final. Ya vamos a ver cuál es la importancia de cada una de ellas. Se lo voy a decir ahora, en 2 minutos nada más. La segunda es los cuadros y tablas de insumo y producto. La tercera son las contabilidades de balanza de pagos. La cuarta son los cuadros de corrientes monetarias y flujo de fondos, flujo de fondos, bien digo. Y la última, la confección de balances sectoriales y nacionales. Bueno, vamos a ver. El tema, ustedes saben que en la economía descriptiva, ¿cuál es el instrumento más importante que tienen para el instrumento o la herramienta más importante con que cuenta la economía? Bueno, es la estadística. Por lo tanto, todas las cuentas que acabo de mencionarles se basan en los sistemas estadísticos que tengan cada uno de los países. Y por supuesto que habrá sistemas estadísticos en los países, algunos países serán mucho más importantes que otros, o sea, mucho más desarrollados que otros. Obviamente que los países más desarrollados tienen esos sistemas estadísticos altamente eficaces y eficientes. Los países menos desarrollados tienen más problemas para la captación de los datos estadísticos. Y por lo tanto, la primera cuenta que yo les mencioné, que es la cuenta del Producto Ingreso y Gasto Final, es la cuenta que todos los países del mundo van
o calculan o realizan. Esa cuenta brinda al sistema de cuentas nacionales los indicadores más importantes que nos da o que nos permite la economía descriptiva, ya que nos permiten ver a partir de esos indicadores, como les decía, el crecimiento o no de la economía de un país, el funcionamiento, cómo funciona esa economía, cuáles son los rasgos principales desde el punto de vista de los sectores económicos y de los agentes económicos, ven que funciona. Y por supuesto también nos permite ver cómo está compuesta, digamos así, la estructura económica del país de que se trata. Por lo tanto, esta cuenta del ingreso, del producto ingreso y gasto final, es la cuenta más importante del sistema de cuentas nacionales. Y esta cuenta, prácticamente todos los países del mundo la siguen con la misma metodología que establece Naciones Unidas. La segunda cuenta que yo les mencioné es la de cuadros de insumo-producto. Esta cuenta, o mejor dicho, esta tabla de insumo-productos tiene una historia muy particular. No la voy a relatar toda ni que se le parezca, pero para que ustedes tengan idea. Los antecedentes de esta cuenta son anteriores, los antecedentes de estudio de esta cuenta, de esta tabla de insumo-producto, son anteriores a Adam Smith, que yo les dije que era el considerado padre de la economía, porque a partir de Adam Smith y su publicación de su obra fundamental acerca de la riqueza de las naciones en 1776, nace la economía. Pero antes, cuando todavía la economía no era considerada una ciencia, cuando no existían economistas, ya hubo pensadores. El principal se llamaba Quesnay, ¿no?, que perteneció a lo que se le denominó la primera escuela, digamos así, después, con posterioridad obviamente, del pensamiento económico, que se llamó Fisiócrata. Ya pensaron en estudiar la estructura de la economía de una determinada región. En este caso, obviamente, era en Francia. Y la tabla de insumo-producto, probablemente desarrollada posteriormente a partir de 1944 por Stone, uno de los que formuló este sistema que les estoy mencionando, todo el sistema, sea probablemente uno de los, digamos así, una de las herramientas principales que podría contar o que cuenta o que puede contar la política económica, porque a partir de la tabla de insumo-producto se pueden hacer programación económica, formulación de políticas y precisamente hacer causas y ver las consecuencias. Pero bueno, el problema con la tabla de insumo-producto es que necesita una cantidad de información tan grande. Imaginen ustedes, una matriz cuadrada. Ustedes recordarán lo que es una matriz cuadrada, en donde tiene iguales filas que iguales columnas. Con posterioridad se cambió un poco y se la dificultó un poco porque dejó de ser cuadrada. Pero imaginen ustedes, si ustedes vieron, o no sé si lo vieron todavía en matemática, cómo se resuelve un problema matricial, cómo se resuelve una matriz de 2×2 solamente, ya ahí tenemos un problemito, de 4×4, para hacerlo un poquito más complicado, ya ahí tenemos un problema. Imaginen una matriz que tenga 300 columnas y 300 filas, como puede tener, o tenía la Argentina, ahora tiene más la Argentina. O que puede tener 1500 columnas y 1500 filas, como puede tener la matriz de Estados Unidos. Y que ahora debe tener, por supuesto, más. Bueno, obviamente que ahora con la computación se soluciona, pero antes, imaginen ustedes, antes de la computación, para poder resolver esa matriz. Bueno, independientemente de eso, lo importante es que sirve, y los países desarrollados, como Estados Unidos y muchos países de Europa, la realizan Bueno, Estados Unidos hace proyecciones de su matriz insumo-producto todos los años y con eso hace programación económica. Europa, países de Europa lo hacen cada 5 años. La Argentina lo hacíamos cada 10 años, pero el último salió muy mal en el año 2004.
la captación de datos estadísticos y no se pudo realizar. La última matriz que tiene el país es de insumo producto desde el año 1993. La matriz del 2004, que se iba a hacer con datos del 2003, por un censo económico que se realizó en el 2004, se tuvo mal formulado. Se le advirtió a los encargados, a los responsables nacionales, de que no se podía calcular una matriz, no se podía determinar, realizar la matriz de insumo producto con la forma en que estaban pensada la captación de determinados datos. No se hizo caso a las provincias, ¿no? Estos son trabajos nacionales donde intervienen las provincias. No se le hizo caso a las provincias, a muchas provincias que planteamos eso, y finalmente ocurrió lo que sabíamos que iba a ocurrir, que no se pudo resolver la matriz del año 2004 con datos del 2003. Luego está la contabilidad de balance. Bueno, la matriz de insumo producto no la vamos a ver, la primera sí la vamos a ver con profundidad. Es lo que más vamos a hacer hincapié, lo que vamos a trabajar. O sea, la cuenta del producto, ingreso y gasto final es lo que vamos a trabajar. La cuenta segunda, la tabla de insumo producto, no vamos a trabajar sobre ella, eso tendrían que estudiarlo los que estudian o los que van a estudiar la carrera de licenciatura de Economía. Lamentablemente, esta va a ser la única o el único contacto que van a tener básicamente con la economía descriptiva. Es una pena, pero bueno, van a tener que, los que estudian para economía, van a tener que buscar sus propias, la bibliografía. Después nos podrían pasar, mandarnos un mensaje, un correo, decirnos quiénes son los que van a estudiar para la licenciatura de Economía, que yo les voy a enviar una bibliografía adicional para que tengan en cuenta para su actuación profesional. Porque básicamente van a trabajar mucho, o podrían, una vez recibido, trabajar mucho en eso. Pero bueno, después la tercera era la contabilidad de balance de pagos. Esa vamos a trabajar sobre ella. No vamos a hacer ejercitación, ni mucho menos, pero vamos a estudiar la teoría y cómo se construye. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando hablemos, pues la contabilidad de balance de pagos relaciona las transacciones de nuestro país con los otros países del mundo. Por lo tanto, cuando estudiemos la teoría la economía de nuestro país en su relación con las economías de otros países, ahí vamos a estudiar a la balanza de pagos. Y la cuarta era los cuadros de corrientes monetarias o flujo de fondos. La Argentina no realiza esta cuenta, necesita una cantidad de información económica, estadística, financiera que no lo tiene, así que no la hace. Y la última, la confección de balances sectoriales, tampoco, porque también no cuenta con la información, no tiene tan desarrollado el sistema estadístico nacional ni provincial, ni los provinciales como para desarrollar estas cuentas. Así que la más importante de todas es la primera, sobre esa vamos a trabajar mucho. Para mí, la que resulta realmente importante para el país es la segunda. La Argentina ya no cuenta con eso, no puede usar ese instrumento. Nosotros no la vamos a ver. Y la tercera es muy importante, sobre todo porque nos va a ver cómo se relaciona nuestro país o los países con el resto del resto de los países del mundo. Ahora bien, dicho esto, nos vamos a centrar entonces en la primera cuenta que habíamos dicho, que se llama la cuenta del producto, ingreso y gasto final. Ahora, ¿y qué significa? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta cuenta? Bueno, esta cuenta nos está diciendo cosas muy importantes. Ya de solo de ver el nombre, que se denomina producto, ingreso y gasto final, nos está dando la pauta de que existen tres variables. Producto, ya veremos qué es cada una de ellas. Ingreso y una tercera, que se denomina gasto final, que por algún motivo las tres son similares, o por lo menos las tres tendrían, o deben, o deberían, y así va a ser, obtener un mismo resultado. Pero antes de entrar directamente en el análisis de esta cuenta, primero vamos a tener que hacer algunas caracterizaciones generales digamos que hacen precisamente al estudio o al trabajo que se realiza para los cálculos o estimaciones. Déjenme decirles algo. El sistema de cuentas nacionales es un sistema nacional, como bien lo dicen las palabras, y su nombre.
las estimaciones de este sistema, o los cálculos, en realidad se les llama estimaciones porque nada es exacto, ¿no? En la estadística, como hemos dicho, en la estadística aplicada es muy difícil tener una exactitud en los datos que se obtienen, pero sí tenemos aproximaciones, por lo tanto son estimaciones. Pero bueno, estas estimaciones se realizan mediante cálculos y, como les dije, mediante una metodología uniforme con el resto de los países del mundo. También existen lo que se denominan las cuentas provinciales o las cuentas regionales. ¿Qué significa esto? Esto significa de que, de la misma manera que existe un sistema del producto, ingreso y gasto final a nivel nacional que determina los principales indicadores de la economía descriptiva de un país, también existe la cuenta de esas tres, producto, ingreso y gasto final, del producto en las cuentas o en la economía regional o provincial. ¿Por qué le hago esta salvedad? Porque de la misma manera que se necesita una cantidad enorme de estadísticas para desarrollar todos estos cálculos, a nivel provincial, lo que se puede determinar por ahora es la primera de estas tres variables que estoy mencionando: producto, ingreso y gasto final. Lo que se obtiene son indicadores del producto, que no es poco, que es importante. Pero bueno, todavía hay que trabajar mucho para poder seguir avanzando en las cuentas regionales con el resto para completar esta cuenta. Al mismo tiempo, esta cuenta está compuesta, que no lo voy a mencionar ahora porque está en la bibliografía, de 5 cuentas. Solamente para la cuenta de producto, ingreso y gasto final hay 5 cuentas que lo componen. Nosotros solamente vamos a ver la primera, que es la cuenta genérica o las cuentas de producción. No vamos a entrar en el resto de las cuentas para conformar esta cuenta, que sí se hace a nivel nacional. Pero ya con lo que tenemos es más que suficiente, porque para estudiar todo eso lo que se necesita es una materia. Es una materia, ¿no? Pero bueno, la facultad no lo tiene para sus estudiantes de la licenciatura en Economía. En las cuentas provinciales se estudia o se determina lo que se llama el producto provincial o producto geográfico. Y, como les decía, solamente nos puede dar un indicador que mide el crecimiento o no de la economía del país, pero también nos permite ver la estructura de la economía de las provincias. Es fácil, ustedes pueden entrar en la página de la Dirección General de Estadística de la provincia y van a encontrar en una solapa que dice cuentas provinciales o cuentas regionales, una cosa así, y ahí van a entrar y van a ver que están los cuadros, porque todo esto se terminan en cuadros enormes, ¿no? Van a ver los cuadros de las cuentas de la provincia. Y los cuadros, y está actualizado hasta el año 2019, que está bastante bueno para una provincia. Bueno, veamos ahora. Vamos ahora ya a meternos de lleno en los aspectos más teóricos y metodológicos de la cuenta del producto, ingreso y gasto final. La primera cuestión que tenemos que ver es que que ya también lo han leído, los que han leído la nota de cátedra, es que las etapas de la actividad económica comprenden la producción, la distribución y el consumo. Eso lo tenemos ya claro. Ahora bien, cuando nosotros vamos a trabajar en las cuentas del producto, ingreso y gasto final, en principio, ya vamos a ver que está relacionado todo lo demás, pero en principio, por el lado que vamos a ir viendo todo esto, es por el lado de las empresas y por el lado de la producción.
Esto ya a ustedes les tiene que dar idea de algo, de que si estamos hablando del lado de las empresas, si estamos hablando del lado de la producción, lo que estamos mirando o lo que estamos midiendo, de alguna manera, es la oferta. Esto ya estoy tocando un poquito algo teórico, pero no importa. Es importante que ustedes comprendan que cuando nosotros medimos la producción de un país, lo que estamos midiendo es la oferta de un país. Después tendrá diferentes nombres, ya vamos a ver que tiene diferentes nombres que todos significan lo mismo. Pero en última instancia lo que estamos midiendo es la oferta de un país. Ahora, estamos midiendo o vamos a medir o vamos a aprender a medir la producción. O sea, cómo se mide, por lo cual nos permite determinar que si en un año cualquiera la producción, o sea, lo que se produce en un país, es más que lo que se produjo en el año anterior, lo que estamos diciendo es que hubo un crecimiento de la economía. Ahora, si en un país lo que se produjo en este año es menor a lo que se produjo en el año anterior, lo que estamos midiendo, lo que estamos viendo es que hubo un decrecimiento de la economía. Este indicador, como les decía, que ya vamos a ver cómo se obtiene, cómo se calcula y qué significa, y que lo vamos a ver por diferentes ángulos o diferentes formas, esta es básicamente el indicador principal que mide, digamos así, o describe a la economía de un país. Ahora bien, como estamos hablando de la producción, tenemos que tener en cuenta de que tendrán que existir algunos límites. O sea, primera cuestión. Cuando hablo de producción, que vamos a medir toda la producción de la economía de un país, en verdad, podemos medir toda la producción. Y acuérdense, producción es bienes y servicios. No estoy, o sea, vuelvo a decir lo que dije anteriormente. Cuando hablo yo de producción, que parece que dijera fuera producción de bienes, no, es producción de bienes y servicios. Siempre que se habla en economía de producción, a no ser que se especifique especialmente de qué se trata, estamos hablando de producción y bienes y servicios. Por lo tanto, vamos a ver, ¿cuáles serían los límites de esa producción que existen, o los límites que tienen las cuentas nacionales como para poder medir la producción de todo un país? En primer lugar, lo primero que tenemos que decir es que vamos a medir absolutamente todo lo que se produce dentro de las fronteras de un país. Después ya vamos a ver que también existe algún indicador que nos dice producciones de un país que están fuera de la frontera de un país, de ese país. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Por ahora digamos que es todo lo que se produce dentro de las fronteras de un país. Y cuando hablamos de que se produce dentro de las fronteras de un país, no interesa la nacionalidad de las empresas objeto de estudio. O sea, no interesa si el capital de Movistar es español o de lo que sea, o de otra empresa, Telecom, que sea extranjera, su capital, o cualquier empresa de capitales extranjeros que esté actuando en la Argentina. Lo que importa es que se produce dentro de las fronteras del país Argentina, y así para cada uno de los países correspondientes, por supuesto. Entonces, en principio se va a consignar toda la producción de bienes y servicios. Ahora, cuando yo digo toda la producción de bienes y servicios, obviamente que va a existir alguna producción que resultará más difícil poder captarla estadísticamente. Veamos, hay una actividad o actividades que claramente es imposible poder captarlas ilícitamente. ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, esas actividades son las actividades ilegales. Obviamente que todo el gran movimiento
que se produce en términos de servicio, porque no es más que en sentido muy sencillo y muy lineal que lo estoy diciendo, pero que es una tragedia. O sea, el narcotráfico no es más que una actividad económica en el cual entraría dentro de lo que ya vamos a ver y que se llamarían servicios y producción, por supuesto, para la producción de drogas. Bueno, todo esto, bueno, distribución, producción, distribución y consumo, como decíamos, ¿no? Y todo esto del narcotráfico, que en realidad, como les digo, es una desgracia y es terrible, que mueve miles de millones de dólares en todos los países, eso obviamente no se puede captar. Entonces, el primer límite que tiene este tema de cuando decimos que vamos a medir toda la producción de bienes y servicios de un país, excepto las actividades ilegales. Esa es la primera de las cuestiones. La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es que lo que vamos a medir son siempre hechos económicos. O sea, veamos, si yo estoy en una isla desierta o con poca gente, en donde el agua potable o el agua que se consume, de los pocos que estamos en esa isla, es de un río. ¿Podemos considerar ese consumo de agua como una actividad económica? Bueno, en principio no lo podemos considerar como una actividad económica, porque en ese lugar, estamos hablando de una isla desierta, el agua es un bien libre. Por lo tanto, no es un bien económico. Y por lo tanto, el consumir el agua en esa isla no sería un hecho económico. Sin embargo, cuando yo consumo el agua del río Chubut, estoy consumiendo un bien económico, porque el agua, del que consumimos todos nosotros, ha pasado por un proceso de transformación en la cual lo ha transformado en un bien económico. Y por lo tanto, es un hecho económico. Entonces, nosotros lo que vamos a consumir cuando consumimos agua, o lo que vamos a hacer cuando consumimos agua, es un hecho, acá en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Es un hecho económico. Por lo tanto, acá lo que importa y lo que interesa es decir que todas las actividades o los hechos considerados económicos se computan dentro de la cuenta del producto ingreso y gasto final, y no los que no son hechos económicos. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, por favor, me interrumpen y me lo dicen. Yo no puedo mirar el... igual Estamos bien, mis Fer. compañeros, los profesores van contestando en el chat si hay alguna pregunta. Fer, ¿vos tenés alguna presentación? Porque no se ve, ¿eh? No, todavía no entré en la presentación. Por eso bien. esto está más que nada en las notas de cátedra. Todavía no, para chequear. sí, no, todavía no entré en presentación. Vamos a ir, todavía estamos redondeando algunos temas que podrían ser más confusos de las notas de cátedra. La otra cuestión que resulta importante e interesante que nosotros tengamos en cuenta es que cuando nosotros decimos que vamos a medir todas las producciones excepto las actividades ilegales, también hay algún otro tipo de actividades que resultan un poquito confusos o complicadas. Por ejemplo, aquellas actividades que se consideran en negro. Ustedes habrán oído hablar permanentemente que existe la palabra esta de negro, ¿no? Bueno, las actividades en negro son aquellas básicamente que no están registradas legalmente, que existen,
Es más, hasta las autoridades saben que existen y están y que funcionan, y sin embargo no se las puede captar o bueno, lo que sea, sin embargo no pagan impuestos, digámoslo de esta manera. Entonces esas actividades resulta estadísticamente muy difícil poder captarlas. Hace unos años aparecieron lo que se llamaba la famosa salada, ¿no? La salada primero en Buenos Aires, después aparecían las saladitas en distintos puntos del país, Trelew mismo tuvo y tiene, no sé todavía cómo es. Bueno, ahora se transformaron en ferias, pero ahora están reguladas. Bueno, esas ferias que se constituyeron, en sus orígenes eran completamente ilegales. Todo el mundo sabía que estaban, que existían, porque se constituían a la vista de todo el mundo, pero no pagaban impuestos. Ni se registraban legalmente como comercios, ni nada por el estilo. Entonces era muy difícil poder captar la información económica que era necesaria. Porque obviamente que los sistemas estadísticos se basan en diferentes instrumentos o herramientas para poder captar la información que se necesita. Uno de los instrumentos de la estadística son los censos y otro de los instrumentos son las encuestas. A partir de ello, y el tercero son las registraciones los registros administrativos. Por lo tanto, cuando los censos o las encuestas son complicadas de realizar por su costo, por la época, por X motivos, lo que la estadística va a ir es a buscar en los registros administrativos. Y por lo tanto, si no existen tan legalizadas estas actividades, no existen esos registros administrativos. Entonces resulta difícil poder captarlas. Es cierto que la metodología ha ido desarrollándose y existen sistemas indirectos para medir indirectamente la actividad económica de estas actividades que se denominan en negro. También la metodología ha ido avanzando y también es posible poder medir aquella parte de la actividad legalmente realizada que está en negro. ¿Cuál es esa parte legalmente realizada que está en negro? Y, por ejemplo, un comercio, una empresa, un supermercado, lo que ustedes quieran, tiene unos ingresos de, por decir cualquier número, por supuesto, ¿no? Obviamente, de 1000, ¿no? Y declara como ingresos para pagar los impuestos 600. Está evadiendo 400. Bueno, ahí detectar entonces la producción de esa empresa, que en realidad es 1000, pero nos está diciendo que es 600, está mintiendo obviamente al país y está mintiendo a todo el mundo. Bueno, ahí resulta complicado porque las estadísticas lo que va a tomar es lo que le dice la empresa, 600. Y el sistema de cuentas va a tomar también los 600. El sistema de cuentas no puede tomar lo que estime que puede haber 400 que están en negro. El sistema de cuentas va a tomar 600. Por eso se dice en muchas ocasiones de que los indicadores estos de alguna manera también están un poco subvaluados. Pero acá hay un principio básico de la estadística que en su forma más común, digamos así, más coloquial, dice que si se miente siempre de la misma manera, los resultados son perfectamente abarcativos y perfectamente plausibles. O sea, se pueden hacer comparaciones y se puede desarrollar todos los indicadores que sean necesarios. Bueno, entonces, ya tenemos acá configurado de alguna manera, en términos de las cuentas de producción, perdón, en términos de las cuentas del ingreso, producto y gasto final, algunas consideraciones principales respecto a lo que consideramos como producción. Nos está olvidando algo muy importante, y es que se va a considerar y consignar, o sea, se va a registrar toda la producción
se venda o no se venda en el mercado. Esto es importantísimo, me estaba olvidando. Toda la producción que se realice, se venda o no en el mercado. Esto significa que una empresa que, por ejemplo, fabrica 100 pares de zapatos, ¿no es cierto?, pero que vende en el mercado, en el año determinado, porque estos se hacen cálculos por periodo determinado que son de un año, pero si en ese año vendió 90 solamente y le quedaron 10 en lo que se llama existencias, la cuenta esta que estamos hablando del producto, ingreso y gasto final va a tomar como dato los 100 que produjo, no los 90 que vendió. Ya vamos a ver qué va a pasar con esos 10 de diferencias, que en términos de la realidad, y aunque parezca casi increíble, es lo que nos va a permitir cerrar todas las cuentas. Esa variación, esas existencias, tanto positivas como negativas, son los que al final, en la realidad, en la práctica, nos va a permitir cerrar correctamente todo el sistema de cuentas. Por lo tanto, tener en cuenta y presente esto siempre. Se consigna todo lo que se produce, se venda o no en el mercado. Esto incluye, por ejemplo, al autoconsumo. El autoconsumo lo podríamos definir aquella parte de la producción que es consumida por la unidad misma de producción. Por ejemplo, una empresa que produce, no sé, electricidad, ahí está, electricidad, y por supuesto tiene que consumir electricidad para funcionar. Bueno, ese es autoconsumo y eso se consigna como producción. Otro ejemplo, un agricultor produce 100 kilos de papa o 100 bolsas de papa, lo que ustedes quieran, y vende en el mercado 90 bolsas o 95 y 5 las guarda para consumir él. Bueno, volvemos a lo mismo. Se van a consignar las 100 y no 95. El autoconsumo también está incluido dentro de lo que se denomina la producción de la economía de un país. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a ir avanzando un poquito más y vamos a ver. En la cuenta del producto, ingreso y gasto final, vamos a determinar, como decíamos, los indicadores principales de la economía descriptiva. Estos indicadores son el que se denomina Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno. Es indistinto como lo digamos, yo puedo decir de una forma u otra, de acuerdo a cómo me venga a la mente. Vamos a determinar el ingreso nacional, ahí tenemos el producto, el ingreso, que se denomina ingreso nacional. Vamos a determinar una variable que se denomina valor agregado, que ya vamos a ver qué es. Vamos a determinar también lo que se denomina el gasto final, que ya vamos a ver de qué se trata, pero ya ustedes podrían ya tener cierta idea. O sea, todo lo que se produce, se venda o no se venda en el mercado, dijimos, pero también es equivalente, porque la diferencia de que no se vende en el mercado va a estar en esta variación de existencia y de alguna manera va a aparecer. Así que el gasto final es como lo que podríamos llamar la producción final de la economía. Y algunos otros indicadores que van a ir dando vuelta y que vamos a ir viendo. Para calcular o para hacer las estimaciones de las cuentas del producto, ingreso y gasto final, se utilizan dos métodos. Uno se le denomina análisis funcional y al otro se le denomina análisis institucional. Lo que vamos a hacer ahora es empezar con el análisis funcional. Y ahora sí, entonces, voy a compartir
con ustedes un Power. ¿Hay alguna pregunta a todo esto que he mencionado, que he dicho? No por ahora. No por ahora, sigamos entonces. Ahora sí, entonces voy a compartir. Profe. Perdón, Lucas, ¿me habilitas para compartir? Pues me dice que no. Sí, ¿quién habla? ¿Hermosilla? Sí, profe, yo le quería preguntar cómo se llamaban esos indicadores que nombró recién, el PBI, el ingreso nacional, el valor agregado y el gasto final. Así se llaman. ¿Indicadores nada más? Ah, son indicadores. Un indicador es una variable, ¿no es así? Que precisamente, como dice su palabra, va a indicar una determinada cualidad o calidad o cantidad de una determinada observación. ¿De acuerdo? Sí, está bien, Entonces, gracias. cuando hablamos de indicadores, por ejemplo, un indicador de crecimiento es el Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto. Entonces decimos, en la Argentina el Producto Bruto Interno creció un 2%, por decir cualquier cosa porque no es así, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es, el indicador que mide el crecimiento, que es el Producto Bruto Interno, me dice que la economía del país creció un 2%. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. De nada. Bueno. Prueba ahí, Fer. Sí, ahora sí. Vamos a compartir, si todo sale como que esperemos que queremos que salga. Bueno, ahora a ver, si ahora tenemos suerte. Bueno, veamos ahora esto. Esta parte está, ahora cuando termine, yo la voy a habilitar, está en PDF en el aula virtual, ¿no? Bueno, veamos qué es el análisis funcional. Yo les dije que había dos formas de determinar estos indicadores principales. Estas dos formas son el análisis funcional y la segunda, que vamos a ver más adelante, el análisis institucional. El tema está de que son dos formas diferentes de hacer los cálculos. O sea, son dos métodos diferentes de hacer los cálculos, pero los dos métodos diferentes de hacer los cálculos llevan necesariamente a un mismo resultado. O sea, cuando yo determino por el análisis funcional el Producto Bruto Interno, tiene que ser el mismo número que cuando determino para ese año, ¿no es cierto?, el Producto Bruto Interno mediante el análisis institucional. O sea, no puede haber diferencias. Los dos van a coincidir en el resultado de los indicadores. Lo que es diferente es la forma en que se llega a ese resultado. Bueno, el análisis funcional, como acá bien dice en lo que les estoy presentando, vayan leyéndolo de a poquito, se basa en la registración y análisis de la función de producción de los sectores económicos. Ustedes se acuerdan ya que en la clase pasada hablamos de que era una función de producción. Por lo tanto, lo que nos hace el análisis funcional es analizar funcionalmente las actividades económicas de lo que se llaman sectores económicos dentro de la economía. Lo que permite ver son las relaciones técnico-económicas desde la óptica de destino de la producción. Para realizar estos cálculos, lo que nosotros vamos a aprender es a calcular, por supuesto que cuando hagamos, lo haremos con ejemplos conjeturales, los prácticos que ustedes hagan van a ser prácticos conjeturales, o sea, no vamos a... Se pueden tomar datos de la realidad, por supuesto, pero a los efectos que les quiero decir es que no es que vamos a estar calculando acá el Producto Bruto Interno del país ni de la provincia, ni nada por el estilo, pero sí van a ustedes a aprender cómo es que se hace esto en la realidad. Bueno, para ello lo que se construye son las cuentas de producción. Y
las cuentas de producción no son más que un detalle de las funciones de producción de los sectores económicos. Ahora bien, cuando estamos hablando de los sectores económicos, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? Bueno, primero que tenemos que saber a esta altura que los sectores económicos es la división económica que se realiza dentro de un país. Y que la característica principal de esto es que tienen las mismas particularidades. O sea, por ejemplo, un sector económico, agricultura, tiene la particularidad que va a incluir a todos los sectores que estén relacionados con la actividad agrícola. Por ejemplo, cultivo de cereales, el cultivo de oleaginosas, el cultivo de, no sé, de frutas. Si estamos hablando del sector ganadero, estamos hablando de que ese sector va a incluir al sector de la ganadería ovina, como va a incluir al sector de la ganadería bovina o caprina. Fíjense ustedes que estamos desagregando, porque ahora yo les digo, el sector agropecuario, ¿qué es lo que incluye? Y bueno, y ahí la respuesta es, incluye al sector agrícola y al sector de ganadero, al sector agrícola y al sector ganadero, con todas las relaciones que existen, o los servicios agrícolas y los servicios ganaderos que existen. Todos se incluirían dentro de lo que llamaríamos un sector agropecuario. Pero ya vamos a ver con más detalle todo esto. Los sectores económicos tradicionalmente se clasifican en primario, secundario y terciario. Con la aparición en el siglo XXI de nuevos sectores, de nuevas tecnologías, y etcétera, etcétera, aparece un nuevo sector que se llama el cuaternario. Sin embargo, no nos cambia demasiado, no nos cambia nada en realidad, el mantener la división original de primario, secundario y terciario, que es eso lo que vamos a hacer, porque el cuaternario en realidad está incluido dentro de lo que es el terciario. Ahora, ¿qué actividades económicas integran cada sector? Bueno, acá es importante tener en claro esto, porque de acuerdo a esta clasificación es como se presentan los resultados de las cuentas en este análisis funcional que estamos viendo. ¿Cómo hacemos? Porque obviamente, ¿cómo clasificamos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace un país para clasificar todas las actividades económicas? Imaginen la cantidad, las miles de actividades económicas que existen en un país. Estamos hablando de producciones de bienes y la producción de servicios, o sea, los servicios que se prestan. Y para eso, entonces, existe lo que se denomina un nomenclador internacional que se llama SIU, que se denomina Código Industrial Internacional Uniforme. Fíjense ustedes qué detalle interesante, que no se cambió. Este Código Industrial Internacional Uniforme, que es de Naciones Unidas, nace con el sistema de cuentas nacionales allá por la década del 40, o a finales de la década del 40, de 1940, y se le llamaba industrial porque lo que se comenzó a clasificar fueron las actividades industriales. Y a partir de eso nació como un Código Industrial Internacional Uniforme. Luego se fueron incorporando casi enseguida se fueron incorporando el resto de las actividades económicas de un país, pero mantuvo el nombre de SIU, o Código Industrial Internacional. Esta clasificación permite que todos los países produzcan datos de acuerdo a las categorías que son comparables. Ahora tengo que hacer una salvedad. Todos los países producen los datos con categorías comparables, pero cada uno de los países, incluso la Argentina, tienen su propio código, que está relacionado o compatibilizado con este SIU. En la Argentina el código se llama CLANAE. El último de la Argentina es el CLANAE 97.
o sea, se realizó en el año 97 y tiene algunos inconvenientes porque la última modificación del CIU fue en la revisión 4 que se realizó con las cuentas nacionales. O sea, como ven, nosotros venimos siempre como atrasados, ¿no? En todo. Bueno, somos un país que tenemos sus problemas. Pero bueno, no importa, porque de todas maneras se pueden adaptar, se van adaptando. Con el CLANAE 97 se han ido adaptando las nuevas cambios que se produjeron con la revisión 4 en cuentas nacionales y en el nomenclador internacional. En la última revisión, que es la revisión 4, en el CIU, y también lo hizo la CLANAE, aunque fuera del 97, se clasifican las actividades de la letra A la letra P. Se amplió muchísimo las divisiones, porque en la anterior revisión, que fue la revisión 3, lo que había era solo 9 clasificaciones. Y se las denominaba desde la gran división 1 hasta la gran división 9. Ahora, esto desde la letra A hasta la letra P, no se les llama divisiones, sino directamente son sectores. Ahora bien, como desde la letra A hasta la letra P, en la revisión 4, están todas las actividades que podemos incluir desde la gran división 1 hasta la gran división 9, nosotros vamos a aprender, y vamos a conocer ahora, cuáles son los sectores económicos que forman parte de la revisión 3, que no nos cambia en nada a la nueva revisión, que es la cual fue desagregar, abrir, digamos, esas 9 divisiones originales. Y pasemos entonces a ver cuáles son esas divisiones. La gran división 1 es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Agricultura ya dijimos, sabemos lo que es, la ganadería sabemos qué es. Acá me faltaría agregar servicios agropecuarios o servicios, porque entrarían los servicios que hacen a toda esta gran división 1. Silvicultura, puede ser que ustedes no sepan o muchos no sepan qué es. En más de una oportunidad, en muchos años, yo lanzaba como una apuesta a los alumnos en las clases y les decía, aquel que me dijera que es silvicultura, sin estar recursando la materia, obviamente, que me dijera qué significaba silvicultura o qué medía la silvicultura, tenía aprobado el primer parcial. Nunca en ningún año ningún alumno pudo decirme que era silvicultura, hasta un año en que apareció un alumno en que dijo qué es lo que era. Cuando yo iba a cumplir con la promesa de darle aprobado por el primer parcial, al terminar la clase, se acercó y me dijo de que en realidad se lo habían dicho ya otro alumno que había cursado la materia, porque sabían que yo iba a hacer esta pregunta. Entonces, fue honesto el alumno, dio el parcial, ¿no? Pero, bueno, son anécdotas que uno tiene, y a partir de ese momento no volví a preguntar por las dudas. Pero bueno, silvicultura es todo lo relacionado con la actividad de los bosques y de la madera. Es, por ejemplo, la tala de árboles, incluye, mejor dicho, la tala de árboles, e incluye la plantación de árboles, y los servicios a la tala y los servicios a la plantación. ¿Hasta dónde alcanza esta actividad? Hasta el aserradero. No incluye el aserradero, porque ya el aserradero ya es transformación y por lo tanto va a formar parte de otro sector económico que se denomina industria. Y bueno, y la última, la pesca. Cuando hablamos de pesca estamos hablando de toda la pesca, sea continental, o sea marítima, marítima o continental, o sea de los ríos, etc., y todos los servicios relacionados con la actividad pesquera. La gran división 2 trata sobre la extracción de minas y canteras.
La extracción de minas y canteras incluye a la extracción de petróleo y gas. Cuando hablamos de gas, estamos hablando del gas que surge de abajo de la tierra, que se extrae, y no estamos hablando del gas que nosotros recibimos en nuestros hogares. Está claro. Entonces, estas dos primeras grandes divisiones constituyen lo que se denomina el sector primario de la economía. Y como ustedes pueden ver, estas dos grandes divisiones agrupan a todo lo que está incluido dentro de lo que llamamos recursos naturales. Entonces, el sector primario de la economía trata sobre los recursos naturales de un país. La gran división 3 incluye a la industria, es la industria manufacturera. Esta industria manufacturera va desde la fabricación de como les dije el otro día, no sé, desde lo más sencillo que ustedes puedan imaginar, que puede ser producir un clip de oficina, o no sé, lo que sea más sencillo que ustedes puedan, la virome, que no debe ser muy sofisticado la maquinaria para construir una virome, hasta la construcción o la fabricación, mejor dicho, de aquellos bienes más altamente tecnológicamente desarrollados, están incluidos dentro de industria manufacturera. En la gran división 4, lo que incluimos, o se incluye, es la electricidad, el gas y el agua. Cuando hablamos de electricidad, estamos hablando de todas las etapas que constituyen esta actividad de electricidad, que son la generación, se genera mediante diferentes formatos, desde la hidráulica hasta la de eólica o la de a través de las usinas, o sea, por recursos primarios como puede ser carbón o gas, etc. El gas, y acá sí, el gas al que nos estamos refiriendo es el gas que nosotros utilizamos en nuestros hogares, y el agua. Y el agua que estamos acá refiriéndonos es el agua que también nosotros utilizamos en nuestros hogares. La gran división 5 está constituida por la construcción. Todo tipo de construcción, desde construcción residencial, o sea, yo construyo mi casa, hasta la construcción por empresas de barrios o de edificios, etcétera, todo lo que es construcción residencial, y la construcción pública, o sea, la construcción que realizan los gobiernos. Y dentro de esa construcción pública va desde la construcción de puentes, ¿no? Alcantarillados, lo que ustedes, hasta la pavimentación, y todo lo que haga a la construcción pública está incluido dentro del rubro de construcción. A este segundo gran, digamos, sector se le denomina sector secundario, y como ustedes ven, que incluye a estos tres tipos de actividades, las tres tienen una característica. Si la primera característica, en el sector primario, la característica que eran los recursos naturales. En esta segunda, la característica es que se tratan de bienes que son transformados. La industria transforma bienes. Desde una materia prima sale un bien final. La electricidad se transforma a través de la generación. El gas se transforma, el gas se extrae del fondo de la tierra, y para llegar a nuestros hogares tiene que pasar por un proceso. Básicamente, el principal de todos es que se le agrega un componente para que pueda ser detectable, porque ustedes saben que el gas es inoloro. Y el agua, que también, para que llegue a nuestros hogares, tiene que pasar por un proceso de potabilización. La construcción también es un elemento, o es un sector que lo que va a hacer es, obviamente, esperen que voy a reducir esto, que ya.
La construcción es también un sector en donde transforma. Desde la nada construimos una casa. Bueno, la gran división 6 corresponde a restaurantes y hoteles. Todas las actividades de los restaurantes y todas las actividades de los hoteles. En la gran división 7 incorporamos el transporte, y acá incorporamos todos los transportes. Acá incorporamos todos los transportes, sean terrestres, como aéreos, como fluviales. O sea, que incorporamos y que sean de carga o de transporte de pasajeros. Incorporamos todo lo que sea movimiento de cargas o movimiento de personas, ya sea porque lo hagamos por río, por mar, o lo hagamos mediante aviones, o lo hagamos por terrestre. O sea, puede ser micros, colectivos, taxis, remis, etc. Todo se incluye dentro del transporte. Almacenamiento, bueno, lo que se almacena, ¿no?, dentro de lo que es de la actividad económica, de las actividades industriales también, y las comunicaciones. Las comunicaciones acá incluye desde los teléfonos fijos, teléfonos celulares, internet, etcétera, etcétera. Acá es donde más se abrió por las nuevas, obviamente por las nuevas tecnologías, en las nuevas divisiones. La gran división 8 incluye los bancos, seguros, actividades inmobiliarias. Bueno, los bancos, ya sabemos, son lo que se denominan entidades financieras. Los seguros también son otras entidades, bueno, los bancos son entidades financieras que ya vamos a estudiar cuando estudiemos en la teoría monetaria de qué se trata y para qué sirven estas entidades financieras, desde el punto de vista de la economía, ¿no?, desde el punto de vista de lo que vemos nosotros todos los días. Los seguros, bueno, son los seguros de todo tipo, no son las compañías de seguro, ¿no? Se mide la actividad de las compañías de seguro y se miden las actividades inmobiliarias, o sea, por ejemplo, precisamente de las empresas inmobiliarias. Obviamente que para todas y cada una de todas estas grandes divisiones, y dentro de estas grandes divisiones, cada uno de los sectores económicos, dentro de cada uno de estos sectores económicos, cada uno de los subsectores, existe una metodología específica para los cálculos. En la gran división 9 está la educación, tanto pública como privada, está la salud, tanto pública como privada, están los servicios sociales, que los servicios sociales se denomina así a todos los servicios que presta el gobierno, excluida obviamente la construcción, porque esto va dentro de la construcción pública. Entonces los servicios sociales, toda la prestación de servicios que hace el gobierno, por ejemplo el empleado que está en rentas cuando no presentamos la declaración jurada, etcétera, etcétera. Y personales son los servicios que van desde las profesiones de todo tipo, ustedes futuros contadores o licenciados en administración o licenciados en economía, como ingenieros, como abogados, todas las profesiones, hasta todos los oficios. La persona que tiene el oficio de peluquero o peluquera, o de zapatero o zapatera, o de lo que sea, todos los oficios, ¿no es así?, entran dentro de esta gran división nueva. Como verán, estas cuatro últimas, forman parte de lo que se denomina el sector terciario. Y por lo tanto, la característica principal del sector terciario es de que incluye a toda la producción de servicios. Si el sector primario y el sector secundario incluyen todas las actividades que producen bienes, el sector terciario incluye todas las actividades que producen servicios, bien digo. Bueno, sabemos que las etapas de la actividad económica, como dijimos antes, comprenden la producción, la distribución y el consumo. Y acá hay un dato que es muy importante que tengamos en cuenta porque nos va a ser de mucha utilidad para el futuro. Y es que el consumo tiene dos destinos, el consumo se puede realizar de forma inmediata, o sea, podemos consumir de forma inmediata, gastar de forma inmediata, ir ya a comprar algo, o podemos ahorrarlo, que el ahorro no es más que una renuncia al consumo presente para aumentar, acá le puse mantener o realizar un consumo futuro.
La parte que se ahorra, ¿no es así?, puede emplearse o se va a emplear luego en la formación de capital. Luego veremos qué importante que es esto para cuando veamos el análisis institucional principalmente. Pero ahora estamos viendo el análisis funcional. Y en el análisis funcional es posible identificar a la actividad económica a partir de la función de los diferentes sectores. Por lo tanto, la suma de bienes y servicios producidos por los sectores económicos conforman lo que vamos a denominar a partir de ahora en forma genérica la producción. Y esta producción, como decíamos antes, incluye a la producción de bienes y a la producción de servicios, y es el total de lo que se produce en la economía de un país. Es importante tener en cuenta que la producción en principio la podemos ver como una variable de cantidad. Se producen 100 unidades de esta virome. Esta es una producción. Pero, en realidad, esto a nosotros de mucho no nos sirve. Ya vamos a ver que nos va a servir más adelante. Pero por ahora no nos sirve de mucho decir que se produjeron 100 unidades de viromes, o se produjeron 50 unidades de tractores, o se produjeron 10 unidades de automóviles. Ya vamos a ver de que para que esto nos sirva, y que nosotros, si estamos diciendo que la producción es la suma de bienes y servicios producidos, tiene que existir alguna forma en la cual nosotros podamos homogeneizar las variables. ¿Qué significa esto? Significa que tiene que haber alguna forma en que nosotros podamos sumar tanto viromes, como tractores, como autos, como lo producido de papas, o de lechuga, o de pescado, o lo que se produjo o del servicio en los restaurantes, en los hoteles, etc. O sea, que existe algo que homogeneizará a esta producción física. Y ese algo es lo que valoriza a esa producción. Y lo que valoriza a la producción es los precios vigentes en el mercado, y son los precios a los cuales se venden los productos. O sea, cuando nosotros estamos hablando de producción en estos términos, estamos hablando de producción valorizada. Estamos hablando de que a esta virome la vamos a multiplicar por los precios en que se vende en el mercado. Entonces, cuando digamos la producción de esta virome en términos de producción total en cuentas nacionales, vamos a ver que vamos a multiplicar a los precios, supongamos que vale 2 pesos, por decir cualquier cosa nuevamente, y se produjeron 100 viromes, vamos a decir que la producción es de 200, porque está valorizado a los precios del mercado. Por lo tanto, a esa producción, que nosotros en forma genérica ahora la llamamos de esta manera, y la valorizamos a los precios del mercado, se denomina dentro del análisis funcional valor de producción bruta o valor bruta de producción. No hay diferencia en cualquiera de los dos conceptos. Ahora bien, y siguiendo con esta idea, para nosotros poder desarrollar el concepto de valor de producción, que como ustedes ya saben porque les acabo de decir, es lo que se produce multiplicado por el precio de mercado, o sea, el precio en el que se vende ese bien, tenemos que tener en cuenta que los bienes y servicios se clasifican en 2 clases. La primera son aquellos que se destinan a la producción de otros bienes, consumiéndose o transformándose en esa producción. A estos bienes se les denominan insumos. Y ustedes en contabilidad lo habrán visto
o lo contabilizan precisamente como materias primas, por ejemplo. O lo contabilizan como gastos en consumo o en gastos de luz, ¿no? O en gastos de electricidad, o en gastos de gas, o en gastos generales, en lo que sea. En economía y para las cuentas nacionales, lo vamos a denominar tanto insumos como bienes intermedios o consumo intermedio. O sea, son bienes de consumo intermedio. El segundo grupo, si hay alguna duda, por favor acá interrúmpanme, ¿no? El segundo grupo son aquellos que se denominan, o que se destinan, perdón, al consumo o al gasto final. Y estos comprenden a dos tipos de bienes. Aquellos que son de consumo final propiamente dicho, y que son principalmente los de las familias, aunque también, y lo vamos a ver, incluye a los bienes que consume el gobierno. Por ejemplo, cuando el gobierno compra los marcadores para que utilicemos los profesores en las pizarras de la facultad, que esperemos que en algún momento podamos volver, eso también son consumo final para el gobierno. Y el segundo grupo, el tipo de consumo final, son los bienes que se destinan a la producción de otros bienes. Pero ya no que se transforman o se consumen, sino que por el contrario, se destina a la producción de otros bienes, pero en su calidad de creación de otros bienes. O sea, por ejemplo, las maquinarias, o las herramientas se denominan, ¿no? En contabilidad se llaman maquinaria y herramientas. La construcción de edificios comerciales, industriales y viviendas, o sea, todo lo que es construcción. Y estos bienes sirven para varios periodos de producción. Y a estos bienes se les denomina bienes de capital o de inversión. Y ya vamos a ver también lo importante que son, no solo en la economía descriptiva, sino también cuando veamos en la teoría económica. Así, la producción bruta de la economía, o valor bruto de producción, no importa, según el destino, es igual a la suma de la producción de bienes y servicios intermedios, o sea, los unos, bienes y servicios intermedios, más la producción de bienes finales que incluyen a los gastos o consumo final propiamente dicho y a los bienes de capital. Ese es el valor bruto de producción de la economía. Ahora bien, cuando nosotros vamos a medir, o se mide, mejor dicho, a través del indicador principal de la economía, el crecimiento o no de esa economía, vamos a utilizar un indicador que obviamente nos tiene que permitir ver cuál es la creación real de riqueza en la economía. Porque en definitiva, cuando nosotros estamos diciendo que medimos el crecimiento o no de la economía de un país, lo que estamos diciendo es si estamos midiendo la creación de riqueza de la economía en un país. Entonces, tenemos que encontrar, o deberá existir, algún indicador que nos permita ver claramente cuál es la creación de riqueza de un país. Y ahora yo les preguntaría, si estuviese con ustedes presencialmente, les diría, ¿ustedes creen que el valor bruto de producción, como lo estamos estudiando, mide la creación real de la economía? ¿Mide el crecimiento real de la economía de un país? Y la respuesta es claramente que no.
es un variable fundamental para llegar a donde tenemos que llegar, pero no es este el indicador principal. Porque este indicador, fíjense ustedes, que contiene tanto a los bienes intermedios como a los bienes finales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, resulta que los bienes finales de la economía, ¿qué cosa tienen incluida dentro? Precisamente a los insumos, que son los bienes intermedios. Por lo tanto, estamos, o estaríamos, y acá en realidad estamos, sumando 2 veces un mismo concepto. Por lo tanto, este concepto de valor bruto de producción o producción bruta de la economía, lo que contiene es que está duplicado su valor. Y por lo tanto, nos sirve para saber todo lo que se produce en la economía. Absolutamente todo, pero no nos permite determinar qué es aquello que efectivamente crea riqueza en la economía. Entonces, el concepto que define la creación de riqueza de un país es lo que habíamos mencionado anteriormente, y es el denominado Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno, no importa, y se establece o se define como el valor bruto de producción, que es el concepto que vimos recién, libre de duplicaciones. En términos matemáticos y de las cuentas que nosotros tenemos que hacer cuando hagamos los cálculos, sería valor bruto de producción menos el consumo intermedio. Ahora, a nivel de cada sector en que se divide la economía, los sectores que estuvimos viendo, esta diferencia, ¿no?, la diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo intermedio, a nivel de sectores, constituye el valor que se agrega a los bienes intermedios empleados para poder producir los otros bienes. Y a esto se denomina valor agregado. Ustedes habrán escuchado, y si no lo habrán escuchado, seguramente comenzarán a escucharlo pronto, porque estamos en época, o vamos a estar en un año electoral, etcétera, que cuando se hable de economía van a aparecer un montón de gente que va a empezar a decir que acá lo que se necesita es agregarle valor a la producción, que tenemos que tener mayor valor agregado, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que están diciendo es esto, en definitiva, es que tiene que crecer el producto o tiene que crecer la riqueza de un país. Y entonces, acá tenemos una segunda igualdad que nos dice que el Producto Interno Bruto es igual al valor agregado y que es igual al valor bruto de producción menos el consumo intermedio. Pero el valor agregado está formado por los pagos a los factores de producción. Y esos pagos de los factores de producción constituyen el ingreso originado para cada sector económico. Veamos, yo tengo esta virome y yo les dije que ya sea desde la fabricación de esta virome hasta la fabricación del robot más tecnológicamente desarrollado que pueda existir, se utilizan los 4 factores de producción. Esos 4 factores de producción tienen retribuciones, o sea, se retribuyen por cada aporte que hacen. Por lo tanto, el precio final de este virome, una vez descontado el costo, que sería el consumo intermedio, se distribuye entre la retribución a los factores de producción. Entonces, una parte del precio final irá para salarios, otra parte irá para la renta, otra parte irá para interés y otra parte irá como beneficio del dueño o del que fabricó esta virome. Por lo tanto, el valor agregado, que es igual a la retribución a los factores de producción, lo podríamos simplificar diciendo que es la remuneración a los asalariados, o sea, la principal retribución al factor de producción, remuneración a los asalariados, más el superávit bruto de explotación. Y acá incorporamos este concepto que vamos a llamar superávit bruto de explotación o
como vamos a ver probablemente en los prácticos que se hagan, excedente bruto de explotación. Vamos a ver que este excedente bruto de explotación, porque cuando nosotros tenemos el valor agregado, y habíamos dicho que era el total de la retribución a los factores de producción, y acá solamente estamos poniendo una sola retribución, que es la remuneración a los asalariados, este superávit o excedente bruto de explotación estará compuesta por la diferencia total entre el valor agregado y los conceptos en los cuales se tienen información. O sea, si yo tengo información de la remuneración a los asalariados y de intereses, entonces tendré como dato, y lo voy a poder poner, remuneración a los asalariados por un lado, más interés por otro, más superávit bruto de explotación, que es la diferencia de la suma de las remuneraciones a los asalariados más los intereses con el valor agregado total. Todo este concepto de valor agregado, que no es ni más ni menos que la retribución a los factores de producción, que eso es así independientemente que incorporemos este concepto de excedente bruto de explotación, es igual al ingreso originado por los factores de producción. Y este ingreso originado por los factores de producción no es ni más ni menos que lo que ustedes quizás han oído hablar en muchas ocasiones, y si no, vuelvo a decir, la volverán a hablar, volverán a escuchar, no solo porque estamos en un periodo de elección, sino porque ahora ustedes quizás van a empezar a prestar más atención a cuestiones que pasan en el país, es lo que se denomina el ingreso nacional. Pero tenemos otra cuestión. Nosotros la cuenta que estamos viendo se llama producto, ingreso y gasto final. Pues bueno, o pues bien, el producto es lo que denominamos Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno. Y el ingreso es esto que estamos denominando retribución a los factores de producción, que es igual al valor agregado. Por lo tanto, el Producto Bruto Interno es igual al valor agregado, y esto lo denominamos, y es igual, perdón, al ingreso. El Producto Bruto Interno Bruto es igual al valor agregado, que es igual al ingreso o ingreso nacional, y a esto lo denominamos que es por el método del cálculo del Producto Bruto Interno o del valor agregado. Ustedes, una vez que tengan esto, que lo vuelvan a leer, se van a ir acordando de estas expresiones, o de esto que yo les vengo mencionando ahora. También sabemos que si el Producto Bruto Interno es la valoración bruta o el valor bruto de producción libre de duplicaciones, o sea, cuando restamos el consumo intermedio, por lo tanto, el Producto Interno Bruto es igual al total de la producción de los bienes finales de la economía. Habíamos dicho que el valor bruto de producción estaba compuesto por los bienes intermedios más los bienes finales. Por lo tanto, si al valor bruto de producción le restamos los bienes intermedios, nos quedan los bienes finales de la economía. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la producción de bienes finales es igual al gasto final, porque lo que se produce como bien final se consume como gasto final, entonces lo que tenemos es que el gasto final de la economía es igual al consumo de bienes finales. Recuerdan que habíamos dicho que los bienes finales eran consumo que se realizaba inmediatamente, o sea, el consumo de las familias, por ejemplo, o del gobierno, más la inversión, o sea, los bienes de capital, habíamos dicho, los bienes que producen otros bienes o fabrican otros bienes, como las maquinarias. Por lo tanto, el gasto final de la economía es igual al consumo final, por ejemplo, de la familia, más la inversión que habíamos dicho que era igual a los bienes de capital. Por tanto, acá lo que tenemos es que en definitiva el Producto Interno Bruto es igual al gasto final, y nos queda
que el Producto Bruto Interno, que va a ser igual al valor agregado, porque ya hemos determinado que era igual al valor agregado, que era la parte de valor que se agregaba en cada etapa del proceso de producción o de las etapas de los sectores económicos, que es igual al ingreso, que es el ingreso nacional, y que es igual al gasto final de la economía. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Me escuchan, chicos? Sí, Fer. Ah, bueno. Ahí está, si están haciendo preguntas, porque yo no veo si están haciendo preguntas o algo, pero bueno, me imagino que ustedes estarán respondiendo, así que va. No, bueno, ahí me parece que aclaraste. Denise había preguntado si los dos métodos de análisis funcional e institucional surgían del gasto final. Sí, después vamos a ver de que el análisis institucional en realidad es todo gasto final, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya vamos a ver que en el método institucional no va a aparecer este concepto de valor bruto de producción, ni tampoco va a aparecer el concepto o los consumos intermedios. ¿De acuerdo? Esto que estamos viendo es para el análisis funcional. El análisis funcional se determina a partir del valor bruto de producción. Y el valor bruto de producción se determina a partir de lo que se denominan las cuentas de producción de los sectores económicos. Y la cuenta de producción de los sectores económicos no es más que la función de producción de esos sectores económicos, tal y como nosotros hemos y conocemos una función de producción. La producción es función de los factores de producción y cómo se combinan, digamos, por la cantidad de factores de producción de cada uno, y cómo se combina dada la tecnología existente. Entonces, la cuenta de producción no es más que la de los sectores, no es más que la función de producción de esos sectores. Y un esquema básico y muy sencillo de una cuenta de producción sectorial es el que sigue. Primero, acá me parece que, no sé si lo tengo más adelante puesto, pero lo voy a decir ahora, porque si no, no se va a entender algo. Y es el siguiente. Acá les pido por favor que anoten, porque no me acuerdo si lo he puesto en esta diapositiva. Si están puestos más adelante, bien, pero lo tendría que haber colocado acá. ¿Y por qué es importante? Vamos a ver, primera cuestión. La contabilidad nacional, o cuentas nacionales que estamos viendo, y esto me va a dar la pauta de que no voy a llegar a terminar todo. Bueno, vamos a seguir la próxima clase y seguimos la próxima con la institucional. Vamos a terminar, digo, esta es funcional la próxima clase. Bueno, las cuentas nacionales siguen unos principios básicos establecidos metodológicamente por los, ya sabemos, por Naciones Unidas. Estos principios básicos se asemejan a los principios de la contabilidad privada, o algunos principios de la contabilidad privada. Los más importantes son principalmente dos. Bueno, más importante, digamos así, son el principio de la partida doble. Sí, creo que lo puse esto más adelante. Es el principio de la partida doble, que en realidad, y ya lo vamos a ver, lo van a ver ustedes, lo van a leer también acá, en cuentas nacionales es el principio de la partida cuádruple, porque cada movimiento se asienta, como si fuera un asiento en la contabilidad privada, no 2 veces como en la contabilidad privada, sino 4 veces. No obstante, por la cantidad de cuentas que tiene esta cuenta del producto, ingreso y gasto final. Pero como nosotros vamos a ver solamente una sola de estas cuentas, la primera, solamente podemos mencionar que estamos con los principios de la partida doble.
Y en el principio de la partida doble, de los principales, es aquel que dice que las sumas del debe deben ser igual a las del haber, y todo lo que entra debe ser igual a lo que sale. Al mismo tiempo, eso rige también para las cuentas nacionales. Al mismo tiempo, el formato de registración de las cuentas de producción es similar al que se puede utilizar en los asientos de la contabilidad privada. Tenemos el debe, que lo llamamos en economía gastos, y los ingresos, y el haber, que en economía le llamamos ingresos. En los gastos, lo que vamos a tener son el consumo intermedio o los insumos. Y también vamos a tener la retribución a los factores de producción, que es el valor agregado. Entonces, fíjense ustedes una cosa interesante y rara y extraña que nos permite la economía. Que por el lado del gasto, o en la columna del gasto, en realidad, en el valor agregado, lo que estamos midiendo es el ingreso, porque habíamos dicho que el valor agregado era igual al ingreso nacional, porque es igual a la retribución a los factores de producción. Entonces, tener en cuenta eso. Del lado del gasto, del debe, vamos a tener los insumos por un lado, pero lo que vamos a tener también es todo lo que se agrega como valor a la economía, que no es ni más ni menos que el ingreso, o lo que se denomina el ingreso o retribución a los factores de producción. Y por el lado de los ingresos, también acá aparece la palabra ingresos, pero que no tiene nada que ver con esta, este ingreso se está compuesto por la venta de bienes intermedios y por la venta de bienes finales. Fíjense ustedes entonces que la venta de bienes intermedios más las ventas de bienes finales es un total que es igual, y acá me olvidé de ponerlo, tendría que haber puesto, al valor bruto de producción, que es la definición de valor bruto de producción, que tiene que ser igual a la suma de lo consumo intermedio más, o insumos, más el valor agregado. Estas dos columnas tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, por el lado del gasto, el valor agregado está compuesto por remuneración a asalariados, más las rentas, interés, más beneficio, o sea, la retribución a los factores de producción, pero acá ya vamos a incorporar nuevos conceptos. Porque a este valor agregado ahora, que contiene a la retribución a los factores de producción, le vamos a agregar los impuestos indirectos que percibe el gobierno. Ya más adelante vamos a estudiar toda esta historia de los impuestos, tanto indirectos como directos, y las amortizaciones de las empresas. Las mismas amortizaciones que ustedes estudian en la contabilidad, las vamos a incorporar a esta cuenta. A esta cuenta de producción. Por tanto, el valor agregado es igual a la retribución a los factores de producción más TI, T porque la llamamos tax indirecto, está en inglés, más las amortizaciones. Normalmente los datos que se obtienen corresponden a algunas de las variables que componen el valor agregado, por ejemplo, la remuneración al salariado. Como habíamos dicho antes, la diferencia es lo que llamamos excedente bruto de explotación. Por el lado del ingreso, los bienes finales incluyen a las ventas finales, o las ventas de bienes de consumo final, y a las ventas de bienes de capital. O sea, estas ventas de bienes finales son las ventas de bienes de consumo final, como sabemos, y las ventas ventas de bienes de capital. Y le agregamos la variación de existencias, esas famosas existencias que habíamos dicho hace un rato, que habíamos dicho, si se produjeron 100 y vendimos 90, quedaron 10 dando vuelta, que son existencias, o variación de existencias, o variación de stock, o stock, como quieran llamarlo. Bueno, a esto se le suma las ventas finales, y se le suman como inversión. Ya vamos a ver que los stock de las empresas
o las existencias, o la variación de existencias, son inversión para las empresas. Y a esto le vamos a sumar, o se le suman, los subsidios que otorga el gobierno. Por lo tanto, vamos a tener la T con la S arriba. Bueno, siendo las 19:56, yo lo que les voy a pedir es que esto va a quedar en la... Ya lo que nos resta del análisis funcional es un par de conceptos, pero ya... Bueno, el que podríamos terminar. La suma consolidada de todas estas cuentas constituyen lo que se llama la cuenta del Producto Ingreso y Gasto Final del Sistema de Cuentas Nacionales, como dice allá, acá. Y consolidar significa agregar partidas, o sea, tenemos que sumar los conceptos homogéneos. Entonces, por el lado del gasto vamos a sumar todos los valores, todos los insumos de todos los sectores, por el lado, y el valor agregado en todos los sectores, y por el lado de los ingresos vamos a sumar las ventas intermedias de todos los sectores y luego las ventas finales, incluyendo variación de existencia, etcétera, de todos los sectores. Una cosa importante que vamos a ver es que la cuenta del Producto Ingreso y Gasto Final, la cuenta final, solamente va a consignar, y ya lo vamos a ver en el ejemplo, la próxima clase, y así van a hacer ustedes las prácticas, solamente van a consignar el gasto final o el valor agregado. El valor agregado por el lado del gasto o ingreso, y las ventas finales por el lado de del haber, que serían los ingresos. No vamos a consignar en esa cuenta final, ya vamos a ver, no vamos a consignar ni los bienes intermedios en el debe, o sea, las compras de bienes intermedios en el debe, ni las ventas de bienes intermedios en el haber. Bueno, en este momento vamos a dejar de compartir. Ya son y 58, seguramente vendrá otra clase y necesitarán la plataforma. Así que bueno, si hay alguna consulta o algo, les pido que por favor la hagan rapidito o la puedan mandar por los mecanismos que tenemos para nosotros poder resolverlas. Lo único que quiero saber es si entendieron más o menos todo lo que traté de explicar por medio de una pantalla, que me resulta obviamente mucho más fácil hacerlo frente a ustedes en un aula. Este PowerPoint, Karen, lo transformé porque va a resultar más fácil, ya lo transformé en PDF y ya mismo lo voy a habilitar para que ustedes tengan acceso. Bueno, después espero que el bastante se transforma en bien del todo, Denise. Así que después, si hay alguna duda, hacernos la consulta. O yo en la próxima clase, los primeros minutos, la voy a dedicar a consultas sobre esta clase. Bueno, si esto es así, entonces vamos a cerrar. Les agradezco y bueno, vayan leyendo y buenas tardes y nos vemos entonces el próximo jueves. Que tengan buena semana.